especular, aquí el problema no es de riesgo de especulación, aquí el problema central es riesgo de gobernanza. ¿Quién toma las decisiones y cómo las toma? Porque finalmente está jugando con la plata de la misma gente. Es decir, yo no estoy tomando la plata de él que es asociado para colocarla en la bolsa de Nueva York y devolvérsela a él en un crédito por el que vaya a tener una diferencia entre tasa activa y tasa pasiva muy alta. Realmente yo simplemente lo que hago es tomar su crédito y devolvérselo. Si hay un excedente entre esa tasa activa y esa tasa pasiva, pues se lo devuelvo en servicio. Pero digamos, el riesgo de colocar el dinero en terceros o en activos tóxicos no es tan alto en estas organizaciones. El riesgo es quién toma la decisión y bajo qué intereses toma las decisiones. Bueno, esa es una primera pregunta muy interesante. Otro tema del problema de agencia que está en las lecturas que le envié y que ayer creo que uno de ustedes me estaba comentando sobre la misma, es la delegación sucesiva e intereses disímiles. Fíjense, nuestra organización comienza a crecer, genera recursos, ya no tenemos tiempo para hacer unos directivos ad honorem. Esto se ha hecho tan grande que necesita que un tercero venga y la administre. Yo delego la administración a un tercero, este tercero comienza a tomar decisiones dentro de la organización. Bueno, y habrá que ver qué tipo de decisiones toma, si a favor de los asociados o a favor del mismo, o incluso a favor de la organización, con miras a que crezca, se desarrolle y tenga mayor rédito a él mismo. Aquí nuevamente vuelve y juega que lo que hay que proteger no es el riesgo de activos tóxicos. No estamos hablando de empresas de capital. Es este directivo, este posible directivo, qué interés tiene y cómo se va perdiendo el poder en la organización. Entonces volvemos a aplicar el dicho de que cachicano trabaja palato. Los muchachos llevan 40 años ahorrando, llevan aquí en su fondo de empleados 20 años ahorrando, se hicieron grandes, agarraron todo el sector del Ministerio del Trabajo, agarraron luego todos los ministerios de Colombia, se hicieron monstruos, tuvieron que delegar y finalmente ustedes, que son los fundadores, perdieron el poder en la toma de decisiones porque la han delegado sucesivamente hasta que se pierde. Implícitamente se van buscando mecanismos para evitar que ustedes participen. La primera cosa, bueno, es que estas asambleas multitudinarias, es que hay asambleístas, y decir asambleísmo es como si fuese un pecado mortal que usted va a ser juzgado. Mire, conozco cooperativas, por ejemplo, Secosesol hace asambleas todas las semanas, todos los jueves determinan precios de compra y venta entre consumidores y productores. Y los han acusado de asambleísmo, llevan 40 años y es considerada por las Naciones Unidas una de las 10 organizaciones cívicas más importantes del mundo, o sea, por algo es. De las otras 10 hay 3, una en Finlandia que también tiene un asambleísmo tremendo, pero aquí cada vez que usted oye a un técnico le dice, hay asambleísmo. ¿Cuál es el problema de que haya una asamblea? La asamblea finalmente es participación, pero te dicen, esto es un sonido interesante, agarran y te dicen, no, es que esto de que tengamos a tantos asociados y entonces se dispersan mucho los recursos, ¿por qué mejor no nos vamos por delegados? Y a los delegados vamos buscando por planchas, y a las planchas vamos ligándolo a ciertos comités, y a esos comités le vamos dando unos incentivos. Es decir, se van buscando caminos para que finalmente el poder lo tenga el gerente. El gerente decide incluso quién va por el consejo. Él decide la plancha y decide quién gana y quién no. Y bueno, finalmente el presidente, el gerente es algo así como un presidente, alguien con el que no se puede contar, no se puede hablar. Bueno, entonces, ¿cómo mantener el poder? La literatura clásica dice que regulando y regulando más. Bueno, particularmente yo no estoy de acuerdo, pero es al menos lo que dice la literatura. Bueno, ¿qué regulamos? Regulamos y pedimos más información financiera.
ya sabemos que en este caso la información financiera no nos dice nada. Nos interesa es la información sobre la gobernanza, pero es tan complicado, la literatura aún no ha alcanzado a generar indicadores para calcular o para hacer unas especies de indicadores de monitoreo, de monitoreo in situ sobre la gobernanza. Entonces todavía es un tema absolutamente interesante. Lo que sí sé es que los países de mayor tradición de fuerza institucional en la economía social, hablemos Francia, Bélgica, hablemos incluso la misma Inglaterra, regulan no es colocando, asimilando a las organizaciones de economía solidaria a las empresas capitalistas, sino es buscando que estas organizaciones tengan mecanismos de autorregulación interna, que no ocurra la delegación sucesiva de poder, es decir, que la gente preserve este poder. Bueno, hay otro tema interesante en esto de conflicto de intereses entre asociados y directivos. Bueno, la separación de la propiedad de la gestión. Cuando usted dice, mi organización es una organización, ¿cómo le dirán que? Sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cómo le dicen? Que usted tiene responsabilidad limitada frente a lo que hace, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Los abogados ayudan. Ok, igual, la sociedad de responsabilidad. Finalmente, ¿qué está diciendo esto? Vamos a los principios. Más allá del derecho práctico, lo importante es conocer el principio. Bueno, ubiquémonos hace cerca de la Revolución Industrial, más o menos en esa época, los empresarios capitalistas ponían unos recursos y cuando fracasaban respondían con todos los recursos que habían puesto. Teóricamente esto generaba desincentivo, porque bueno, era demasiado riesgo poner muchos recursos. Entonces de alguna manera surgió una práctica que le decía, epa, usted solo arriesga una parte de eso, limitas un poco el riesgo y dejas espacio para tomar decisiones y para arriesgar. ¿Qué hace el gerente? Nada, simplemente el gerente administra el dinero del otro y lo pone en juego. Función muy interesante. Bueno, aquí hay todo un tema con la responsabilidad limitada para el asociado y con la responsabilidad limitada para el directivo. Bueno, hasta dónde el directivo no es responsable de las decisiones que se toman, por ejemplo, de escisión o de transformación de organizaciones en sociedades capitalistas. Y aquí venimos con todo un tema súper interesante que es la posibilidad de transformación. Cuando una organización, siendo, por ejemplo, mutual, puede transformarse en sociedad capitalista. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? Es una discusión súper amplia a la que seguro tenemos que llegar y hacia allá vamos a avanzar, digamos, al futuro de las discusiones de estas organizaciones. Bueno, Marx fue el primero que planteó la importancia de la separación de la propiedad de la gestión. Por una parte está quien pone los recursos y por otra parte está quien los administra y quien los pone en riesgo. Bueno, fíjense, una cosa interesante de esto es que mientras haya responsabilidad limitada para el asociado, facilita la rotación y la salida, sin que afecte a la organización. Esto al menos lo dice la literatura. Es sencillo realizar, o sea, una de las ventajas de la responsabilidad limitada es que no genera cargos eternos. Los cargos eternos tendrían necesariamente la responsabilidad sobre todas las decisiones. Aquí cuando hay responsabilidad limitada permite que puedan rotar las organizaciones. Bueno, y el tema del objetivo maximizador para el gerente, fíjense, por ahí en los años 80 se descubrió el Santo Grial, y el Santo Grial era sencillamente lo que llamaban la maximización de utilidad del capital, que no sé si lo digo aquí más adelante. Aquí está, principio de maximización del valor del accionista. ¿Qué era? Bueno, el gerente, su objetivo es maximizar las utilidades de la organización para revertirlo en los dueños. A cambio, los dueños le reconocían un porcentaje de esa maximización al gerente. Total que este matrimonio contra natura entre gerente y dueños, directivos de las organizaciones,
organización bajo una misma figura jurídica puede realizar varias actividades. Conocí muy de cerca un caso donde la cooperativa tenía un centro de estudios. Y un centro de estudios que generaba muchos recursos, era muy rentable. ¿Qué hicieron los directivos? Pese a que le advertimos el error en el que podían incurrir, le dijeron a la encargada del centro de estudios: epa, usted busque más recursos, y si usted genera más recursos, nosotros le vamos dando bonos. Bueno, y así empezaron. Y se iba haciendo una meta anual de ventas, superaba la meta, y bueno, le daban bonos. Un día esta señora, como era lógico que ocurriera, otro señor decidió demandar a la organización. Demandar a la organización porque había generado mucho más crecimiento y no habían sido pagados los bonos o la totalidad de los bonos que le habían ofrecido. Entonces hizo una proporcionalidad, algo así como: bueno, usted me decía que haciendo crecer el 20% las ventas en un año, usted me iba a dar 5%. Entonces yo le hice crecer 40%. Entonces, ¿cuál es la proporcionalidad? Y demandó por esa cantidad, era una cantidad infame, es una cosa absurda. Y terminaba ocurriendo. Esta señora, que era trabajadora, no era directiva, no tenía ningún tipo de vínculo e interés con la organización en el tiempo, era más valiosa para el común de los asociados que los propios directivos, porque estaba generando casi el 30% de los excedentes de la organización. Y el poder que agarró fue tal que, bueno, incluso ella misma armaba las planchas. Hoy esa organización está intervenida por los problemas de gobernanza, es que no eran otra cosa. Mientras unos querían una cosa y armaron una plancha, otros armaron otra, y dentro del consejo se mataron. Porque no había, había absoluto equilibrio en cada bando. Y no había forma alguna de decidir. Tenían que consultar siempre y negociar con este tercero para tomar una decisión. Entonces fíjense que el principio de maximización del valor del accionista, que aquí sería del valor del asociado, finalmente lo que le va a repercutir a la organización es la pérdida de su naturaleza en el tiempo. ¿No será que más bien deberíamos hablar del principio de maximización del asociado y su construcción institucional? ¿Qué es lo que queremos? Que la organización permanezca en el tiempo. El problema es que el asociado, al igual que el socio de una empresa de capital, de los normales, está pensando en maximizar, quiere resultados ya, año a año. Mientras que, como decíamos, lo interesante es que los trabajadores, que son siempre la ovejita negra del cuento, los trabajadores son los que quieren el desarrollo de la organización a largo plazo. Bueno, por eso en algunos países, que es el último puntico, los trabajadores terminan haciendo parte de la cogestión y participación en la toma de decisiones. Esto es un tema supremamente interesante porque en algunas asesorías que he tenido la oportunidad de hacer, trato de discutir esto con nuestros compañeros de la Supersolidaria, incluso con algunos de ustedes lo he discutido. ¿Por qué le negamos la posibilidad al trabajador de que participe en la toma de decisiones de una empresa? ¿Cuál es el argumento de base? O sea, ¿por qué un trabajador no puede ser asociado de su cooperativa? ¿Por qué un trabajador no puede ser asociado de su fondo de empleados? ¿Por qué un trabajador no puede ser asociado de la mutual o de otro tipo de organización solidaria? ¿Qué hay detrás? No, bueno, lo que pasa es que se nos va a sindicalizar el tema. No, es que aquí no es un cuento de sindicatos o no sindicatos. Aquí es un tema de que el trabajador tiene intereses más a largo plazo que el asociado del día a día. Y normalmente genera unas prácticas mucho más favorables para la construcción institucional. Nos va a comentar algo Yelena. Creo que hay que... porque reclama. Sí. El tema es que hay algo que pareciese que estuviésemos migrando de un tipo de formas asociativas, o más bien de la empresa de capital común y corriente, a empresas cada vez más democráticas. Entonces, recuerdo que hace como un par de años recibimos acá en Atención al Ciudadano
una persona que me decía, mire, nosotros somos asociados hoy de la empresa, una empresa que se dedicaba al tema de sacar elementos en hierro y demás, y aluminio. Y entonces yo le decía, bueno, pero ¿cómo lo logran ustedes? Somos una empresa, sociedad anónima, la mayoría de ellos, si tenemos 2, 3 socios, o hay 2, 3 socios dueños del capital. Uno de ellos está muy viejo, entonces ha decidido que quiere vender la empresa, y la primera posibilidad que él generó fue vendérsela a los trabajadores, pero nosotros no teníamos la plata para hacerlo. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un ejercicio en el que a través de un fondo íbamos pagándole, íbamos comprando paulatinamente acciones al dueño de la empresa. Entonces, de forma tal que hoy somos la mitad de las acciones las tiene el dueño de la empresa y la mitad de las acciones las tenemos nosotros. Lo que pasa es que aquí entonces es una lógica, pareciese que perversa en nuestras organizaciones. Entonces, hay como una migración de la empresa de capital, además porque es cada vez más común encontrarse ese tipo de experiencias, donde la empresa de capital migra o se piensa en ejercicios cada vez más democráticos en su interior, ejercicios de gobernanza donde los actores son sus principales decisores, los actores internos de la empresa. Y nosotros, entonces, lo que hacemos es todo lo contrario, pensarnos una empresa, ¿sí?, donde el tercero, donde el actor, donde el beneficiario final, que es el asociado, importa poco, o más bien, el empleado importa poco. Y entonces, ahí la pregunta sería, de fondo, ¿qué está pasando en la lógica y en el ejercicio de la gestión de nuestras organizaciones versus la empresa de capital que cada vez, de acuerdo a lo que también plantean nuestros últimos Nobel de Economía, cada vez se ven más sociales, o sea, cada vez se incluyen más y entienden que el modelo de la economía social es una apuesta de sostenibilidad empresarial? Un poco por ahí. Bueno, la respuesta a eso sería larguísima. Tengo una laminilla por ahí donde yo planteo que, es mi opinión, así que no tiene tal validez en el concierto científico. Pero lo que estoy planteando a través de la verificación de varias prácticas, me voy a la Cámara de Comercio y me busco las 100 principales empresas según su ranking. Y me voy a la Confecom y me busco las 100 empresas más importantes según su ranking. Y lo que empiezo a ver cuando comparo ambas organizaciones es que las empresas de capital, en este caso colombianas, tienden a generar prácticas más solidarias, mientras que las empresas solidarias tienden a generar prácticas más capitalistas. Hablo de las 100 según ranking. Sabemos que esto puede tener un sesgo, o sea, tiene problemas, porque el ranking se mide por activos, bueno, en fin. Pero en todo caso, eso es lo que yo podría decir. Es decir, a largo plazo hay una especie de unión entre las lógicas de las distintas organizaciones, ¿no? Y tiende a haber una especie de punto medio. Bueno, fíjense que hay un autor muy interesante coreano que se llama Ha-Joon Chang, que nos dice que la gestión de las empresas en interés de los accionistas de capital, que siempre piensan a corto plazo, es absolutamente injusta, pero además económicamente ineficaz. ¿Qué ocurre con este señor, por ejemplo, de la empresa siderúrgica o de metales? Probablemente, que por eso hay una línea nueva en la administración de empresas, que es el tema de las empresas familiares. Probablemente el tipo sea único dueño, o haya sido su papá el dueño, es decir, tiene pocos accionistas. El tipo a largo plazo piensa en el futuro de su organización, mientras que el accionista de corto plazo le importa poco si está en Indonesia, en Colombia, en Japón o en China. Él quiere simplemente sacar réditos ya, los intereses ya, y se va para otro lado donde le dé mejor. Estas personas que llevan una estabilidad en unas organizaciones que las han visto crecer, terminan pensando en el futuro de su institución. Ya su futuro lo tienen asegurado, ya el de los hijos lo tienen asegurado, y por eso tienden a transferir la gestión de la organización a los que él considera que de buena manera la han hecho, en este caso los trabajadores. Esa es más o menos en la literatura lo que se identifica, y se ve mucho en empresas familiares, pero bueno, no siempre es así.
Lo que comentaba Yelena de la recompra de acciones, esto está ocurriendo también en nuestras organizaciones. Y ya lo he dicho y lo diré hasta el cansancio. Viene el tema con las NIF, donde el aporte de una persona, donde el aporte de un asociado va a tender a ser comprado por la organización. Pero la organización tiene problemas de intereses y tiene sus dueños. Significa que a largo plazo estamos desasociativizando a las organizaciones cada vez que estamos comprando sus aportes y estamos dejándoles pocos dueños. Bueno. Y ahí uno de los indicadores para mirar eso son los beneficios y dividendos exacerbados. Cuando tenemos un gerente que tiene una desigualdad en los ingresos en una organización de más de 87 veces, alguna vez lo hice y intenté publicarlo en la revista del sector solidario y no fue posible. Le hice el índice de Gini a una de las organizaciones más sonadas de Colombia y encontré que era de 1,87. Es decir, el que más gana 87 veces más que el que menos gana. El problema no es el que más gana, porque ya nos metemos en un problema de incentivo, desincentivo. El problema es que el menos gana. En Mondragón hoy día es de 1 a 11. Lo que pasa es que 1 ya no existe. 2 ya no existe. Existe de 5 a 11 en realidad. Ya 1, 2, 3, 4 fueron eliminados. Entonces, y necesariamente los trabajadores asociados deben generar, digamos, innovación y deben surgir en el tiempo. Bueno, ahí hay otros temas interesantísimos, como los trabajadores normalmente son los echados al lado. Eso daría explicación del por qué no hay relación entre mayor formación y mayores sueldos en la organización. Esto es algo que, y no lo he escrito, algún día tendré que escribirlo porque sé que esto va a ser cada vez más cacareado por investigadores en Colombia. Y desde hace rato vengo viendo eso, es decir, todo el mundo habla de la educación, todo el mundo habla de que tenemos que ser diplomados, posgrados, pero eso no repercute en un mejoramiento de incentivos para los trabajadores. Usted puede tener una maestría en economía social, le van a pagar exactamente lo mismo que gana actualmente. Bueno, pero entonces no estamos diciendo, si esa escala de incentivos no se da en las organizaciones, bueno, podemos ir pensando otros mecanismos para promover la formación, que claramente no es la inversión, que es muy costosa, en estudios de posgrado. Es decir, de que uno de los temas que debemos estar discutiendo fuertemente en educación, por ejemplo, el Ministerio de Educación, hay en el mundo hispano, hay 6 maestrías. Ninguna de las 6 maestrías de economía social y o solidaria son reconocidas por el Ministerio de Educación de Colombia. Entonces el Ministerio de Educación dice, sí, queremos fomentar, pero no reconoce nada. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Las organizaciones no le pagan más a sus trabajadores, pero además no les permiten participar de la toma de decisiones. Entonces, bueno, aquí estamos con un discurso que es un tanto extraño. ¿Por qué usted al experto no le permite estar adentro? Aunque sea como observador, como un técnico que plantea algunas líneas. Bueno, quizá porque estos problemas de agencia permanecen con mucha relevancia dentro de las organizaciones y hayan algunos intereses en no delegar la toma de decisiones. Bueno, los resultados. Oscar Bastidas Delgado habla de la democracia de papel. Ricardo Dávila de aquí introdujo el concepto de la gerentocracia, el gerente omnímodo, el líder irreemplazable y no hay nada que hacer. Dante Cracoña nos habla de la ingobernabilidad por los intereses. Alicia Kaplan de Dreamer habla de la desnaturalización o desmutualización, este proceso que va haciendo que las organizaciones pierdan su naturaleza y terminen haciéndose casi capitalistas. Rimel Serrano habla de la ausencia de movilización social por ausencias democráticas. Es decir, si por algo debería caracterizarse este sector es por la movilización, por la existencia de un movimiento. Y bueno, no siempre ocurre eso. Dice Serrano que el gerente interpreta el interés de los asociados. ¿Y cómo lo interpreta?
por medio de la interrelación con ellos, no, porque como hay delegación sucesiva ya el gerente no tiene alguna manera de comunicarse con los asociados, sino por medio de la observación de los mercados. Fíjense que no hay nada más capitalista en el fondo que eso. Miren qué interesante, repetimos, el gerente interpreta el interés de los asociados por medio de la observación de los mercados, porque lo que quieren los asociados es generar maximización en los mercados, y por eso no se les consulta directamente, sino que se ve cuáles son las tendencias de los mismos. Bueno, y genera marginamiento del asociado, etcétera, etcétera. Y yo planteo los problemas de la dimensión. No toda dimensión es óptima. No estoy diciendo que una organización muy grande tienda, digamos, a estar desnaturalizada, a no cumplir su identidad. Estoy diciendo que hay umbrales, como lo vimos en la lámina pasada. Hay umbrales que si no se toman decisiones, las organizaciones tienden a parecerse cada vez más a las empresas de capital. Y por eso estudiar el tamaño es absolutamente necesario. El tamaño importa. ¿Sí? Pero no me queda claro el tema de las dimensiones cuando lo planteas. Bien. En cada organización hay una dimensión que maximiza el bienestar per cápita por cada asociado. Cuando se pierde este tamaño y comienzas a crecer y a crecer y a crecer, necesitas nuevos asociados. Probablemente a nuestro asociado original que le dábamos todo, ya no vamos a poder hacerlo porque universalizamos servicios y metimos a 100.000 más. Entonces cada vez le damos menos dotaciones a él para darle un poquito a él, un poquito a él, un poquito a él, un poquito a él. De poquito en poquito voy maximizando para mí, voy generando un diferencial que me genera una especie de renta. Esta organización que se hizo, que creció, que generó más ingresos, generó más excedentes, lamentablemente en el tiempo está dándole menos dotaciones a él, y a ella, y a él, y a ella. Por tanto, la organización tiende a ser más ineficiente. Si me pidiera que hiciera un ranking de las organizaciones más importantes, yo no tomara como indicador el nivel de utilidades, siendo importante, sino el nivel de satisfacción por cada asociado. Un caso muy cercano, la cooperativa de profesionales de Sanitas. Hicimos el cálculo adentro porque a ellos les encanta, como buenos médicos que son los asociados, les encanta siempre que uno le demuestre las cosas matemáticamente. Hicimos un ejercicio que puede tener falla, pero bueno, hasta que no me demuestre lo contrario sigue siendo válido. El ejercicio era lo siguiente: agarramos a 10 asociados que tenían 2 o 3 cooperativas, o sea, eran asociados en 2 o 3 cooperativas, cada uno de ellos, ¿no? Entonces, usted es asociado en la cooperativa de Sanitas y es asociado en Someta. Usted es asociado en Comeva y es asociado en la cooperativa de profesionales Sanitas. Y comenzamos a ver en cada uno de estos cuáles eran las dotaciones que le daban sus cooperativas. La cooperativa de profesionales Sanitas es la más chiquita entre estas 3. Sin embargo, claro que eso puede ser peligroso porque están grabando. Sin embargo, las dotaciones per cápita eran mucho mayores. Cuando preguntabas al asociado dónde metían sus recursos, lo metían en la cooperativa pequeña, porque le generaban a él lo que él quería. La otra no estaba al alcance, era simplemente para sacar el carnet de socio y decir, me da caché estar acá, pero realmente la que me da beneficio es esta. El tamaño importa. Puede ser que tú tengas una organización muy grande, pero siempre el indicador, aunque esto es tema de todo porque habría que ver alguna formulilla, pero el tema es, concretándolo, que la organización que genere más beneficio per cápita es la que tiende a tener más incidencia. La otra que se mide simplemente por dimensiones financieras da un rango de lo que está moviendo, pero no de cómo se está repartiendo. Un poco eso. ¿Sí quedó más o menos claro? Más o menos. Bueno. Buenos días. Yo veo acá varias situaciones interesantes, pero voy a hacer hincapié en 2. Primero, que veo acá una tensión conceptual bastante fuerte
Y esa atención creo que tenemos que tenerla en cuenta nosotros cuando empezamos programas y proyectos. La atención es fortalecimiento administrativo, financiero, con las lógicas y con las técnicas administrativas que la ciencia nos da, versus fortalecimiento de estructuras democráticas al interior de las organizaciones. Lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior es justamente eso, ¿no? Que en la medida en que la racionalidad administrativa se impone en una empresa, se disminuye la participación democrática y por eso se naturaliza la empresa. Entonces, ¿a dónde tenemos que apuntarle nosotros con nuestros programas, con nuestros proyectos? Y en esa justa medida, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con el crecimiento empresarial? Cuando nosotros estamos pensando que una cooperativa debe crecer, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Y cómo? ¿Cuáles serían las estrategias que nosotros deberíamos pensar en el marco de política pública para incentivar el crecimiento de las cooperativas y de las mutuales y de los fondos sin que éstas se desnaturalicen? Muy bien, fíjense, no quiero crear una tendencia de toma de decisiones que pueda propiciar la discrecionalidad. Hasta ahora estos temas, simplemente plantearse la pregunta es interesante. Aún no hemos creado, y es falta nuestra, digamos, de la academia, criterios técnicos para definir cuándo uno y cuándo no. Es decir, no estoy planteando que a las grandes se les castigue. No, está bien. Sino que a la pequeña organización que brinda muchos incentivos, se le den más incentivos que a las otras. Un poco es eso, ¿no? Ok. Bueno, listo. Vamos con nuestro trabajo en equipo. Una vez identificados los principales obstáculos al desempeño de cada unidad, que esperamos que eso ya esté listo, ¿cierto? Y realizadas unas propuestas de solución, eso es en una página, no más, es decir, cero cantidad. Lo importante es identificar una problemática y posible solución. Plantee qué acuerdos mínimos frente al tratamiento del sector serían indispensables por cada entidad gubernamental para propiciar una política pública compartida. ¿Cuáles son las organizaciones? Aquí están en la siguiente lámina, ya la habíamos visto en la segunda charla. Ok, y la segunda cosa es, plantee qué medidas pueden tomarse desde la administración pública para minimizar los problemas de gobernanza de las organizaciones solidarias. 2 o 3 cositas, seguro que va a ser supremamente interesante. Plasme lo anterior en máximo 2 páginas, no más, en máximo, si se puede una mejor, por grupo, y entréguelo el día de mañana. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno, ya con eso casi que tendríamos un aporte muy sustantivo al desarrollo, al menos de este módulo del diplomado. Les pido entonces, por favor, se unan en sus grupos y les agradezco. Hasta luego. Sí.